Probablemente era el más joven, ¿verdad? Loupe, que tiene una hermana mayor y un hermano mayor, inmediatamente consiguió un trabajo en el Duque de Boreoti después de graduarse de la academia y se convirtió en una estrecha colaboradora de Paul. La razón era que sin importar lo que hiciera, no podía sobresalir en la familia marquís. Loupe era codicioso. Tenía un gran deseo de éxito, y él mismo era más importante que su familia. En este sentido, la familia Boreoti era el único trabajo que podía satisfacer la codicia de Loupe. El jefe más fuerte del mundo, la lujuriosa paga del norte y la escasez de ser el secretario del duque de Boreoti. Loupe, que se quejaba de lo difícil que era conocerlo, era un testigo vivo de Pardus, que era leal a los fuertes. Señor. Loupe tampoco es un hombre corriente. Leonía, que pensó que tenía tanta ambición con una cara bonita, siguió a los niños con la lengua apretada y alimentó a los renos. La manzana, que estaba cortada en trozos del tamaño de un bocado, se la puso en la palma de la mano y el reno la tomó con su pequeña calabaza entre los labios. Pero Leonía no odiaba esa lupa. Por el contrario, ha aumentado su sentimiento favorable. Para estar al lado del duque Boreoti, tenía que tener tanta ambición. Loupe, que no hace nada por ambición, era mucho más agradable y genial. Sin embargo, no descuidó a su familia. Loupe, que no puede ir a la casa de sus padres a menudo debido a su trabajo, le pidió que le entregara una carta de dinero a través de una postdata que encontró en el trabajo, y sus sobrinas y sobrinos, que a veces se encontraba, también lo querían, por supuesto. Leonía pudo ver al marqués de Pardus desde Loupe. Era un hombre rico que se parecía a la nariz y la boca de Loupe. Por otro lado, los ojos de Loupe eran similares a los de su sobrino, quien solo le dio unas zanahorias al reno y montó un escándalo. La jovencita Boreoti. Florencia llamó a Leonía, que estaba perdida en sus pensamientos. ¿Estás bien? Parecía estar preocupada si había algún inconveniente. El niño creció tan temprano que Leonía sonrió, ordenando sus pensamientos. Estoy bien. Solo entonces Florence se sintió aliviada. Ahora voy a montar el reno. Trabajadores que habían trabajado durante 5 años en Viscount Gerald Estate y granjas de renos pusieron sillas de montar en la espalda de Tutú. La mitad de los niños iban a montar el reno. El resto fueron conducidos por otro adulto y regresaron primero a la mansión. Si no te importa, ¿te gustaría probarlo? Sí, por favor. Entonces ven por aquí. Señora, tenga cuidado. Pavo cojea desde que aprendió el secreto de los renos hace poco. Incluso miró a Tutú, desconfiando de su nariz táctil. De hecho, los ojos azules de Tutú solo se movieron lentamente sin previo aviso. Duele mucho cuando te infectas con parásitos. Pavo. Leonía le dirigió una mirada comprensiva. Aquí no hay parásitos. ¿No es cierto, Flo? Sí. Mira, eso es lo que dice Flo. Flo. Flo se sorprendió y lo masticó después de que Leonía la llamara por su apodo. Las mejillas de Florencia, cariñosamente llamada, se volvían tímidamente rojas. Se sintió bien que Leonía siguiera llamándose a sí misma por su apodo. Se sentía como una verdadera amiga. Es porque aún no conoces el parásito. Pavo, que es del sur, ha aprendido lo aterradores que son los parásitos en el lugar de la muerte de su padre. Dejemos de hablar de eso. Tengo miedo de que salga en mis sueños. Leonía dejó a Pavo y se fue a montar el reno. Montar el reno fue sorprendentemente simple. Cuando el propio Gerald puso a los niños en la silla de los renos uno por uno, todo lo que los trabajadores tuvieron que hacer fue tomar las riendas y rodear la cerca. Es tan alto. El reno se movió. El pelaje también es muy grueso. Después de terminar el paseo en reno, los niños charlaron entre ellos. Lady Boreoti es la última. Leonía, que fue la última en alinearse, ahora también estaba en el reno. Leonía se estremeció ante una vista superior a la esperada. Cuando le dijeron que tomara las riendas, apretó las riendas con las manos. Pronto el reno se movió. Vaya. Leonía admiró los músculos de reno que tocaban su pierna. Cada paso del movimiento me hizo sentir el movimiento del cangrejo elástico. El pelaje estaba lleno de calor y el gran cuerno en la cabeza estaba tan limpio como una vieja escultura de madera. Era como un tío vivo en vivo. Una vuelta terminó más rápido de lo que pensaba. Leonía aterrizó a salvo en el suelo en manos del propio Gerald. Tutú bajó la cabeza y olfateó el rostro de Leonía. Tutú sigue bien a la joven. Es agradable y lindo. El mismo Gerald miró a Leonía acariciando al reno con una sonrisa encantada. El niño era lo suficientemente puro y limpio como para ser eclipsado por falsos rumores. Los ojos centelleantes del reno eran como el cielo nocturno con innumerables estrellas brillando.
El niño tenía una pupila de bronce limpia, como una cuenta de vidrio. Pero, ¿realmente puede andar así? Creo que sus músculos se van a cansar. Ah. La sonrisa del vizconde, conmovida por su inocencia, le dio fuerza. Papá. Cuando salió después de la gira de los renos, Paul la estaba esperando. Todavía estaba hablando con el marqués Pardus. León. Paul giró la cabeza hacia la voz del niño que lo llamaba. Paul, quien abrazó levemente a su hija, que simplemente se alejaba corriendo como si no supiera que hacía frío, causó una breve impresión en ese momento. El olor de los renos. Tutú seguía olfateándome la cara. ¿Tutú? El nombre del reno. Es una hembra. ¿Fue divertido? Paul preguntó mientras arreglaba el cabello del niño que había estado corriendo de aquí para allá solo. Sus músculos son asombrosos. ¿Estás en músculo de nuevo? Estaban empapados de sudor. ¿No puedes verlo desde la perspectiva de un niño? ¿O, es infantil preguntar si el reno sabe bien? Leonía se reveló abiertamente. Paul iba a decir algo y simplemente le hizo preguntas. Sin embargo, no desistió de sus intenciones. Ve a casa, lee 2 cuentos de hadas y escribe una reseña de un libro. ¿O por qué? Paul, quien ignoró a Leonía quien dijo que no, suspiró brevemente. Trató de hacer que algunos giros esponjosos volaran, pero Leonía los había evitado todos. Parecía ser de poca utilidad traerla aquí para dejarla tener su inocencia infantil. Ustedes dos se llevan mejor de lo que escuché. El marqués Pardus, que miraba a la pareja ciega desde un lado, se rió a carcajadas. Hace un rato, había oído hablar de las 2 bestias de Loupe. Paul la cuida mejor de lo que cree, y ella sigue a Paul mejor de lo que cree. Hija del duque Boreauti, es algo que le suena sospechoso. Sin embargo, la pareja de ciegos era literalmente una pareja de padres e hijas. Se miraron a los ojos, viviendo más libremente que una familia decente. Odio los cuentos de hadas. Prefiero escribir el informe de mi libro. Es todo por tu propio bien. Entonces hazlo tú. Eres más infantil que yo. Soy un adulto. Leonía dio una mirada de desaliento por su excusa barata. Tengo un cuerpo de bebé, pero soy comparable en edad. Soy un adulto en mi corazón. Eres un hombre viejo. Paul, que la regañaba por su edad, sacó un dulce de leche de fresa y se lo metió en la boca. Leonía, quien de repente abrió la boca por el dulce, murmuró mientras derramaba la camisa de su padre. Después de terminar de observar esta rara vista de cerca, su sentimiento se volvió tan ligero como una pluma. El mismo duque Boreauti está criando a su hijo. Todos los demás dicen que cuando envejeces, tienes que morir, pero algunos tienen que vivir para ver lo divertido que es. Este último era en realidad un hombre de mediana edad que tiene menos de 60 años. Oh, hice amigos. Leonía, que había sido rebelde durante mucho tiempo, informó el logro repentino. ¿Quién? Paul preguntó de inmediato. Florencia Geralt. La señorita del vizconde Geralt. Como era de esperar, ese niño fue la respuesta. Paul, con un pequeño asentimiento, admiró su previsión. Ella es tan dulce y linda. No uses esas palabras. Bueno, sí. No es cierto. Cada vez que escuchaba la historia del reno, estaba loca. Pero todo lo demás estaba bien excepto eso. De hecho, le gustaba su parte loca porque era bastante divertida. Si es la joven de Geralt, está bien. ¿Qué te pasa, papá? Leonía se sorprendió. Paul, que alaba a los demás por sus buenas intenciones, no es familiar para Leonía. Ella es buena. ¿Crees que ella es agradable? Desde hace mucho tiempo. Eso también es cierto. Leonía asintió y estuvo de acuerdo con esto. Su conversación con Florence, que era más inteligente y mucho mejor que sus compañeros, fue bastante cómoda. Y suave. ¿Eh? Estoy seguro de que serás un buen amigo. Leonía, cuando estaba con Florence, parecía una niña de su edad. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la diferencia entre ser gentil y poder ser buenos amigos? Leonía reemplazó su mirada hacia él con una mirada sospechosa. Paul ignoró los ojos sospechosos del niño. Leonía agarró la palma de su mano y la sacó. ¿Qué hay de mi nieto, entonces? El marqués Pardus se metió con una sonrisa en la boca. Leonía miró a su nieto colgando de la pierna del marqués. Es agradable y me gusta. Ja, ja. La joven suena como una anciana. Estás un poco enferma. Exclamó Pablo. Su anciana hija me dio un dolor de cabeza palpitante. No tienes que estar orgulloso de... Ja 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 ja. Este último se echó a reír por el tono de su manera despreocupada de hablar. Paul miró a Leonía con ojos de desaprobación. Bien bien. Leonía tuvo el descaro de mostrar su barbilla. Pero papá, ¿eres cercano a ese abuelo?
No. Estamos cerca. Paul y el marqués de Pardus respondieron al mismo tiempo. Incluso Paul fue tan lejos como para parecer serio. ¿Por qué preguntas algo tan inútil? No es inútil. Leonía respondió con un puchero en los labios. Era una pregunta muy importante para ella. Incluso si su apariencia fue pequeña, un evento importante sucede después de Pardus. El papel que desempeñaba el marqués en la obra original era el de informante que daría la pista del caso. La casa del duque de Boreotti, en nombre y realidad, era bastante común, hasta que el marqués de Pardus apareció junto a él. Entonces, ¿cuántos años tiene papá? Leonía es un personaje que nunca apareció en una novela. Pero de repente apareció y se convirtió en la hija del protagonista masculino. El tiempo fluía sin problemas independientemente de los cambios en el trabajo original, y a Leonía, que cambió el trabajo original, se le recordó con retraso. ¿En qué punto de la historia se encuentra ahora? Leonía realmente no quería hacer nada sobre el trabajo original ahora. Ella no quería decir que él debería tomar la iniciativa de corregir la novela original porque de todos modos ya había hecho un gran cambio en la historia original. Era nada menos que decir que se iba a deshacer de sí misma. Gracias a su padre rico, poderoso, guapo y musculoso, el flujo del trabajo original ya no era tan importante para Leonía. Pero ahora que ha vivido en el mundo de la novela, debería haber sabido al menos algunas cosas. El problema es que no hay muchas formas de confirmarlo. En primer lugar, la edad de los personajes principales no se menciona en absoluto en la novela. Solo el hecho de que el protagonista masculino es mayor que la protagonista femenina, y que ambos tienen habilidades superiores en comparación con sus compañeros de su edad, o que no envejecen fácilmente. La edad no se menciona como un personaje típico de novela romántica. La edad era solo un número para ellos, excepto por un hombre. Incluso Paul y Marquis Pardus, que no parecen encajar bien juntos, odiarían a una persona al unísono. Fue el primer príncipe. El primer día del banquete de cumpleaños número 16 del primer príncipe fue el comienzo de la novela Valía y la Bestia Negra. Así que ahora, Leonía preguntándole a Paul sobre su edad fue una especie de piedra angular para preguntar sobre el príncipe heredero. Podría haber parecido extraño que una niña ilegítima que acababa de convertirse en hija de un duque preguntara por el emperador y la familia real de la nada. Francamente, tenía curiosidad, pensando que esta era una buena excusa de todos modos. La principal razón por la que Leonía se molestó en este momento fue por el marqués Pardus, que observó a este par de padre e hija con un ojo agudo. Leonía no quería mostrar ningún signo de debilidad ante Marquis Pardus. Incluso ahora, sus ojos los miraban incómodamente con tanta fuerza como para atravesarla. Así que ella lo miró a la ligera con una mirada irritante. ¿Qué tiene de bueno él? Estoy molesto. Es encantador y capaz cuando se trata de novelas, pero es más que un hombre muy desagradable y menos como un abuelo después de enfrentarse a él. Además, las evidentes burlas de Paul hacia Leonía, su hija, tampoco podrían haber quedado bien. El enemigo de papá es el enemigo de su hija. Su cabecita se movía excesivamente. Hay otra razón por la que se siente incómoda. Si quisiera, podría descubrir rápidamente que Leonía es en realidad la hija de Regina. Sin embargo, por supuesto, no investiga información relacionada con la familia Boreotti sin el permiso del señor para evitar molestar a la bestia negra. Por eso, está mirando a los ojos a esta pequeña niña que aparece de repente con el nombre de Boreotti, además del nombre de bestia que le dieron, Leonia. Puede saberlo todo si quiere averiguarlo. Preguntémoslo antes entonces. Leonía, que había estado en una competencia de miradas durante un tiempo con el marqués, volvió a mirar a Paul. Los ojos de Paul parecían preguntar por qué ella nunca se lo había preguntado antes. Pero, por otro lado, le gustó cuando ella le hizo esta pregunta porque mostró cómo Leonía se está interesando en él. La evidencia era la sonrisa en sus labios. Así que preguntaste. Paul palmeó ligeramente la espalda de la niña mientras miraba su sonrisa tonta. De una forma u otra, la malvada hija sabía que Paul era un padre que tenía muchas debilidades por ella. Otra sonrisa aquí y allá, Paul pronto abrió la boca. 27. Al escuchar su edad, Leonía abrió la boca. Entonces ella jadeó ruidosamente. ¿Qué? Paul y otros a su alrededor se sorprendieron por su fuerte grito. En particular, Paul, que la miró a la cara de cerca, tenía un hormigueo en los oídos. Se preguntaba si la comida que había comido hasta ahora no estaba contribuyendo en nada a su altura, sino que se había ido a su garganta ruidosa. ¿En serio, en serio? Leonía golpeó su mano. Papá, ¿estás mintiendo? ¿Por qué? ¿Te sorprendiste porque soy así de atractivo para mi edad?
Paul, quien capta objetivamente que tiene un rostro hermoso, dijo que no era gran cosa ser guapo. Es por el sonido de los elogios de otras personas hacia su hermoso rostro que en sus oídos casi suena como el zumbido de un insecto, pero fue bastante agradable ser reconocido por su hija por su apariencia. Leonia levantó la mano. Pensé que tenías más de 30. Luego sacudió la cara de arriba abajo con un movimiento y un tono apagados, y una expresión somnolienta como si hubiera vivido 3 o 4 veces en la vida. Leonia, que ha visto a Paul Boreotti hasta ahora, aunque tenía más de 30 años. ¿Cómo es que esta cara tiene solo 27 años? Se preguntó si él había olvidado su edad hasta ese momento, y Leonia todavía estaba asombrada al pasar sus dedos por su rostro. Paul era consistente con el silencio. Y funcionó muy bien para intimidar a su entorno. No fue que activaron los colmillos de la bestia, pero el aire frío se estremeció en el jardín de la casa de Gerald donde estaban los dos. Las personas a su alrededor, excepto Leonia, entraron en pánico por el miedo. Pavo apagó su sudor y deseó ansiosamente que su jovencita cerrara la boca, y después de ser Pardus, escondió a su pequeño nieto asustado y murmurador detrás de él y dijo que estaba bien. En medio de eso, después de un pequeño suspiro, tuvo que contener la risa. Oh. No podía soportarlo, así que estaba casi sollozando. El viejo se está muriendo, ¿o no? Ah. Abuelo, no te mueras. La atmósfera solo se calmó después de que el nieto del marqués se echó a llorar. ¡Guay! Al mismo tiempo, el puño de Paul fue golpeado y estampado sobre la frente de Leonie. Fue la primera nalgada de Leonie. Cuando regresaron a Duque Boreotti Estate, Leonia le mostró a Cara su frente llena de bultos. Cara. Mira esto. La bestia bebé se puso de pie y gimió. No, Dios mío. ¿Qué es esto? Papá me pegó. Le dijo a Cara con una cara triste. Estaba bien si estaba bien. Antes de que pudiera darse cuenta, Paul ya estaba de pie detrás de Leonia, mirando a su hija, que resoplaba y refunfuñaba. Leonia, que estaba molesta por los golpes, sacudió los dos puños y se quejó. ¿Papá solo está siendo un papá? ¿Cómo puede alguien que es el doble de fuerte que cualquier otra persona vencer a su propia hija? ¿Has estado actuando mucho últimamente? Siempre actuando mal. Si puedes dejar de decirle una palabra. Se sentó en el sofá con Leonia, tragándose su respuesta de que lo odiaría. ¿Huele? Sí. No estás herido. Papá, de verdad. Leonia, que parecía tan seria, se quejó. Pensé que mi frente se estaba partiendo porque me dolía mucho. La tez de Paul era amarga. El hecho de que le diera a esta niña una palmada en la frente hizo que Paul se sintiera desagradable. Su frente blanca y redonda ahora tiene una joroba roja. Nunca ha tenido un niño jugando con él antes, pero no puede soportarlo y levanta la mano. Estaba disgustado consigo mismo. Paul acarició la frente de su hija con un toque cauteloso alrededor de donde golpeó a esta niña. ¿Por qué tengo la culpa de la vieja cara de mi padre? Afortunadamente, su buena hija filial voló el corazón de su padre como una pluma. Paul, agradecido por su asado, apretó los bultos con fuerza. Pronto un pequeño grito se apagó débilmente. Ignorando la queja de su hija de que estaba herida, le ordenó a Cara que trajera su ungüento. Y aplicó el ungüento en la frente llena de baches del niño con su propia mano. Apestoso. Las cejas de Leonia se juntaron por el olor de las hierbas medicinales. Paul, que pensó que era muy divertido, acercó su dedo cubierto de ungüento a la fosa nasal de su hija. Leonia, quien sintió el amor de su padre a través de su gesto para que ella oliera las hierbas y diciendo que te mejores pronto, arrugó el rostro. Sus dedos subieron hasta la punta de su nariz y, al final, Paul sacudió los hombros y sonrió. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Los sirvientes a su alrededor se sorprendieron en silencio. Para ver un día en que el propio Duque Boreotti pudiera reírse así, todos pensaron que habían visto una alucinación. ¿Por qué te ríes de nuevo? Pero con las palabras de Leonia, todos se dieron cuenta de que lo que vieron hace un rato era real. Aunque Leonia era tan indiferente como había visto la sonrisa de Paul muchas veces. Más bien, ella agitó su puño en el aire, diciendo, no te rías de mí. Entonces, ¿quién va a hacer el tonto? Estoy lleno de inocencia e infantilismo. No abuses de tu inocencia infantil. Paul, que había terminado de aplicar el ungüento, se limpió las manos con una toalla que venía con el sirviente. Los labios de Leonia se hincharon como la boca de un pato cuando vio un tenue brillo de luz impregnando la toalla. De alguna manera olía mal y sabía que era lo mismo. Paul, que ha dejado helados a los sirvientes, se tumbó en el sofá con anticipación. Leonia lo miró fijamente y pronto se movió lentamente.
Pegó la espalda al pecho de Paul, que yacía suelto, y le rodeó la cintura con su duro brazo. Era otro asiento designado para Leonía. Por cierto, mi papá tiene 27 años. Cuando llegó el momento de la paz, la conmoción que había sido olvidada por un tiempo volvió a aparecer y apareció en la cabeza de Paul. La mirada de Paul mirando la espalda de un niño que parecía increíble estaba llena de insatisfacción. Sin embargo, mientras tanto, pensaba que el cabello de Leonía siempre era bonito. Mi hija también es muy buena para hacerse un bulto. No, es porque mi papá es muy guapo. Leonía rápidamente agregó una excusa. Pensé que tenías más de 30 porque eras tan guapo y hermoso. Si ya tienes esa cara a esa edad, ¿cuán genial serás cuando seas mayor? Puedes acabar con los monstruos con tu cara. Yo también me parezco a mi padre, así que seré tan genial más tarde cuando sea grande. Incluso mezcló su voz nasal y su lengua de bebé, que nunca habría usado en tiempos normales, solo para aligerar el estado de ánimo de su padre. Esta es una forma exagerada de hablar, que pretende encubrir errores sin importar quién lo escuche. Afortunadamente, las excusas de Leonía eran en su mayoría ciertas, por lo que ella era un poco más sincera por dentro. Montón de tonterías. Entonces, ¿por qué me estás dando dulces en la boca? Leonía murmuró sus labios cuando mordió el caramelo para ver si funcionaba bien. ¿Eh? Cuando estaba a punto de emborracharse con la dulzura del dulce de leche de fresa. Un pensamiento hizo que Paul golpeara la frente llena de bultos de Leonía. Papá. A Leonía no le gustó. No puedo verte quedar embarazada a los 18. Antes de eso, iba a triturar al otro hombre en pequeños pedazos y ahogarlo en el agua. Leonía asintió con una mirada solemne en su rostro. Aunque, con las manos escondidas detrás de la espalda, agarró los vítores y se sintió aliviada de que finalmente escapó. Fue un momento de agradecimiento a su madre, que la dio a luz por primera vez. Aunque recibió ayuda involuntaria de su madre biológica, Leonía estaba bastante sorprendida por el secreto recién revelado de su nacimiento. Incluso olvidó la idea de averiguar por qué apareció Marquis Pardus. No puedo creer que mi madre biológica quedara embarazada en su adolescencia. La vergüenza que Paul rara vez mostraba era comprensible. Porque ella también se sorprendió de haber nacido así. Es genial en muchos sentidos. De hecho, la bestia negra del norte ha causado muchos accidentes. Leonía cerró su amado libro La vida es inútil que le fue devuelto. No importa cuán inútil sea su vida, no estaba en sus cabales para leer su libro favorito. Por ahora, quería aclarar su mente después de quedar sorprendida por el mismo libro que Paul le compró. Entonces, ¿qué clase de hombre es su padre biológico? Ella no es curiosa. Pero ella quería derramar un montón de maldiciones en esa cara. ¿Por qué sedujo a una niña inmadura y la dejó embarazada a una edad tan temprana? Quería poner un puño por cada pregunta. No, ella quería perforarlo con sus colmillos. El embarazo irresponsable no es solo culpa de Regina. Por el contrario, el crimen del hombre, que atrajo irresponsablemente a una joven, fue más grave. Te lo digo, debe de haberse escapado de ella. De lo contrario, no tenía motivos para pasar un momento tan difícil en el orfanato. Señora, tiene que ir a almorzar. ¿Sí? Mientras maldecía constantemente al hombre que es su padre biológico como irresponsable, aunque ni siquiera conocía el rostro de su padre, Leonía tomó la mano de Connie y se dirigió al comedor con una cara inocente. Un día, cuando conozca a su padre biológico, maldecirá a ese bueno para nada padre biológico suyo. Cuando llegó al restaurante, Paul llegó primero y ya la estaba esperando. Papá. Leonía, que corrió hacia Paul después de unos días, lo abrazó. Leo, te dije que no corrieras. Papá, ¿estás bien? ¿No estás cansado? Me está matando. Paul sentó a Leonía en la silla junto a él. De hecho, el rostro de Paul estaba cubierto de fatiga. Leonía estiró su mano tratando de agarrarlo. Quería darle una palmadita, pero falló porque tenía los brazos cortos. ¿Quién hace que mi papá esté tan cansado? Leo, ¿vas a ir a golpearlo? ¿Sí? Lo venceré. Leonía golpeó sus puños en el aire. La valentía exagerada del niño por sí sola ya casi ha borrado la fatiga de Paul. Se sirvió el almuerzo mientras los dos conversaban. La pasta rosa con mariscos y la ensalada con queso sobre verduras de hoja crujiente fueron una consideración para no agobiar a Paul, que todavía está trabajando. ¡Guau, camarones! ¿Te gustan los camarones? Es mejor que un pollo. Paul no puede creer que esté tan emocionada por un solo camarón. Paul la miró, sacó los camarones de su plato y se los dio él mismo. La bestia bebé, que había estado masticando, sacó los camarones de su plato. Papá también.
Paul miró a su hija con ojos admirables y estuvo dispuesto a aceptarla porque ella sabía lo que estaba haciendo aunque él no se lo pedía. Más precisamente, todo lo que hizo Leonia fue bonito y lindo. No creo que la coerción sea una buena idea. Cuando dejó de preocuparse por cómo criar a un niño infantil, Leonia actuó más como una niña. Como podía hacer lo que quisiera, su expresión se volvió más brillante y brillante. Vendrá un nuevo tutor. Paul, satisfecho con su cambio, le dio la noticia. Leonia, que tenía la boca cubierta de salsa, dejó de comer. Anie Toto. Me tragué todo lo que tenía en la boca. Leonia tragó lo que tenía en la boca como le dijo su padre. ¿Nuevo tutor? Sí. Paul dijo, limpiando la boca de Leonia con una servilleta. Originalmente trató de traer a alguien más además de Karina para que fuera la maestra de etiqueta de Leonia, pero la oferta siguió siendo rechazada debido a algunas circunstancias. Sin embargo, esta vez finalmente lo aceptó con la intención de ser tutora. No me gusta una mujer que está involucrada con mi padre. Leonia, que recordó su experiencia anterior, se mostró cautelosa. No tienes que preocuparte por eso. Esta profesora de etiqueta era la esposa de Artea. Su nombre es Era Bosgeluni. Es la familia del conde Bosgeluni. Señor Artea, ¿es un aristócrata? Incluso era una familia noble original del norte. Leonia recordó a Artea dibujando una línea de la familia Mereoga, que es la casa de Karina. De alguna manera, la discriminación parecía ser severa, pero él era de una familia de médula ósea. Ya no, pero... ¿No es el maestro, un aristócrata? ¿Por qué? Están separados ahora. ¿Qué quiere hacer papá? Tratando de poner otro elemento de problemas en esta familia pacífica. Si no te gusta, di que no. Los ojos de Leonia brillaron como si no fueran fiables. En este punto, sospechó que Paul estaba contratando deliberadamente solo maestros inusuales para meterse con ella. ¿Qué es esto, nuevo abuso infantil? Mi hija tiene un puñal en el pecho de su padre. Eso es para mí decir. Papá está herido. Sí, debes haberte lastimado. Paul tiene la impresión del agresor que habría herido a alguien durante 8 semanas. Paul, quien ignoró ligeramente la mirada asesina de Leonia, continuó diciendo. Y una vez por semana a partir de ahora, se agregará tu entrenamiento. Era la manera de manejar los colmillos de la bestia. Leonia, que se había estado quejando del tema del tutor hace un rato, mostró curiosidad con los ojos brillantes. A ella le gustaba este. Era inestable, pero Leo, claramente estabas mostrando tus colmillos. Entonces aprenderás cómo mostrarlos y cómo usarlos. Y también entrenamiento físico. Uf, odio el entrenamiento físico, pero... El matón que Leonia tenía antes ya era un doloroso entrenamiento físico para ella. Vas a ser mi sucesor, así que tienes que aprender un poco de ahora en adelante. Paul la regañó para que no fuera perezosa. Papi, ¿realmente vas a hacerme tu sucesor? Leonia todavía estaba sorprendida por la determinación de Paul de convertirla en su sucesora. Él ha contado historias similares antes. En ese momento, Leonia aún no había abierto su corazón a este mundo, pero ahora es diferente. Ahora que se ha comprometido a vivir junta como familia de Paul, Leonia tenía que pensar claramente en el tema de la sucesión. Sin embargo, aún no la ha golpeado. Además, era cuestionable si era posible en la realidad. No importa cuán espesa sea su sangre en la familia, se sabe que Leonia es del exterior. Un hijo ilegítimo. ¿No te lo dije antes? De hecho, parecía que Paul no entendía por qué ella seguía preguntando sobre eso. En primer lugar, cuando te adopté, había considerado todo eso. Eso dijiste. Vivamos juntos. Leo, si realmente no quieres, lo consideraré entonces. Todavía soy joven, así que existe la posibilidad de que me case. Pero eso no cambia la clasificación de mi hija para que suceda al duque de Boreotti. Paul también mencionó una amenaza poco sincera, diciendo, si alguien lo cuestiona, le coseré la boca. De hecho, la amenaza fue como un hechizo mágico que realmente calmó la preocupación de Leonia. Colgado. Leonia giró la cabeza inclinándose hacia él. Bueno, intentémoslo. Sus orejas redondas y pequeñas, que se dejaban ver sobre el pelo negro, estaban teñidas de rojo. Paul solo sonrió en silencio. Leonia, que estaba avergonzada, se tapó la cara con las 2 manos. Poco después, la niña, que había sido liberada de sus sentimientos de inseguridad, tosió torpemente y se sentó correctamente. Después de la comida, Leonia caminó desde la biblioteca principal para llevarla a la oficina de Paul. Papá. ¿Eh? Mientras caminaba lado a lado con las manos fuertemente entrelazadas, preguntó Leonia. ¿Por qué el señor Artea está separado?
Aún así, ella viene aquí como tutora, pero pensé que me gustaría saber algunas de las circunstancias para poder hacer cualquier cosa para estar atento a la pareja de mediana edad. Pablo se encogió de hombros. Como si no le importara. Al comienzo de su matrimonio, Artea, el exconde, dejó a su esposa en el norte para estudiar y se fue solo a la capital. Así, el actual conde de Bosgruli, que era su esposa, tomó el lugar de la cabeza de su familia para alimentar a los niños. Luego cerró la mandíbula de Leonía con sorpresa. Mi papá también es un verdadero talento. Leonía admiró el poder de Paul, quien reunió a la pareja, que había sido separada, en esta mansión. Nadie es perfecto en el mundo, las deficiencias de Pablo eran prueba perfecta de ello. No le preocupa en absoluto la situación de los demás. Por ejemplo, la ex condesa Karina Ted Ross, actualmente Mereoga. Aunque sabía que a ella le gustaba, la llamó para que fuera la tutora de su hija porque era buena. Y hoy como se esperaba. Oh, cariño. Artea, hijo de puta. 3. Leonía miró a la pareja de ancianos que peleaban frente a sus ojos con ojos apagados llenos de vacío. La lucha fue una paliza unilateral por parte de la condesa de Bosgruli. Para una anciana que ha soportado el duro oleaje del norte, la ex profesora Artea, que ha quedado sepultada en un libro de por vida, no alcanzaba ni para una semana de comida. Aún así, ella sopla su puño lejos. Lo que me pasó, Leonía recordó hace unos minutos. Esta es la condesa Era Bosgruli. La condesa Era Bosgruli, que visitó la mansión, era una anciana con cabello castaño grisáceo elegantemente atado. La cintura estrecha, los hombros rectos y las gafas de nariz puntiaguda colocadas en su rostro arrugado causaron la impresión de la anciana. Sin embargo, cuando tuve una conversación con ella, era una persona dulce y amable como Butler Cara. Le preocupaba bastante si Leonía estaba preocupada por lo que estaba haciendo Karina o por cómo progresaba en la etiqueta. Hasta entonces, podía entender por qué Paul estaba tratando de ponerla en esto. La condesa Bosgruli fue la mejor maestra de todos los tiempos. Maestro, entonces gracias. Gracias también. Después de mucho tiempo, conocí a un buen estudiante y me sentí bien. Y así Leonía comienza su nueva clase. Señora, la pregunta que hizo la última vez. Otro tutor que vivía en la mansión se encontró con un nuevo tutor. Era el comienzo del infierno. Si regresas al norte, tienes que mostrar tu cara. Entonces trataste de golpearme de nuevo así. Por supuesto que no. Solo piensa en lo que he estado luchando por ti. La brutal pelea entre las dos parejas, que aún no se divorciaban tras estar a punto de destrozar la casa, llevó a Leonía a un terrible infierno en el camino. ¿Cómo es que todos los que son maestros educados son tan combativos? Quería aplaudir al pueblo combativo del norte. Finalmente, una silla fue lanzada como una parábola. Leonía, que no quería más de esto, agitó la cabeza y salió de la habitación. Lo último que presenció fue cuando las dos parejas se sujetaban los dientes y se dejaban caer repetidamente. Señorita. Melles se apresuró a encontrar a Leonía afuera. ¿Estás bien? Le preocupaba que la joven se hubiera sorprendido por el alboroto, pero afortunadamente, Leonía no mostró tal señal. Melles olvidó por un momento que Milady no era ordinaria, la hermana de Melle. Sí, jovencita. Interrogación de apertura. Etiqueta en el norte significa pelear. Eso no es cierto. Meles, que estaba a punto de decir que no, vaciló. Así que eso es. En comparación con la capital y otras regiones, la región norte es ciertamente un poco más tolerante con los modales. Esto no significa que los modales sean ignorados en absoluto. Incluso Meles, un plebeyo, conocía la etiqueta básica. Sin embargo, había una razón por la que Meles dudaba. Esto se debe a que los modales duros de Leonía no han sido la norma. Sin mencionar a la primera maestra, la actual institutriz, la condesa Bosgruli, todavía estaba librando una feroz pelea con su esposo detrás de la puerta. La gente del norte es simplemente valiente. ¿No me parece? Sí, no, Meles enderezó su respuesta. Era solo que la pareja era un poco demasiado seria. Leonía y Meles respiraron profundamente al mismo tiempo. Incluso en el norte, la etiqueta es una virtud importante. La condesa Bosgruli era una figura muy famosa en la sociedad cuando era joven. Es muy famoso que cuando sostiene una taza de té en la mano, muchos de los jóvenes se enamoran de ella. Pronto se oyó un tintineo sobre la puerta y se escuchó el crujido de tazas de té. También se escuchó la voz del abuelo asustado. ¿Y ahora? Por cierto, esas son mis tazas de té también. Fue un desastre destruir la casa de otra familia. Leonía pensó qué podría hacer al respecto ahora.
No importa cuán grande sea un noble, sería un gran problema molestar al duque Boreotti. Con eso en mente, Leonia miró más allá de la puerta donde se produjo el disturbio como si fuera asunto de otra persona. ¿Y si esperas en la sala de estar? Me les hizo una sugerencia cuidadosa. Afortunadamente, Leonia lo aceptó fácilmente. Aparentemente, la clase de hoy ha terminado. Leonia, que llegó a la sala, escuchó un libro que había leído. Por su salud mental, dejó de lado por un tiempo la lectura de su hijo La vida no sirve para nada y eligió un libro de cuentos de hadas más infantil y alegre. ¿Por qué papá solo traería a esas personas? No hay forma de que no pensaras que el conde Artea y Bosderuni pelearían así cuando se conocieron. Leonia dejó de leer cuentos de hadas y agonizó seriamente por eso. ¿Me vas a enseñar lo que hay en el mundo, verdad? ¿O eran solo tus verdaderas habilidades? Por otro lado, ¿estos maestros son los más probables? Leonia concluyó tentativamente que la única razón por la que solo esas personas son contratadas como su tutor sería que su padre le enseñó con malos ejemplos, diciéndole que no fuera así cuando creciera. Curiosamente, también fue posible aprender con Paul como ejemplo. Pero me gusta estar callado, la perturbación causada por el tutor fue suficiente para la última vez. Dama. Fue cuando Leonia estaba tratando de calmarse nuevamente y concentrarse en el libro de cuentos de hadas, Cara entró con una expresión inusual. Cuando Leonia lo notó de inmediato, se puso de pie con los ojos bien abiertos y se puso de pie rápidamente. ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué? Estoy saludando a la joven dama de Boreotti. Se escuchó una voz familiar detrás de la puerta bloqueada por Cara. Leonia, que corría a toda velocidad, frenó bruscamente. Su pequeño cuerpo, que se tambaleaba, miró a su oponente, que era mucho más alta que Cara. Un bigote bien recortado con una impresión nítida. ¿Cómo has estado? El marqués Pardus, con un sombrero de fieltro en la mano, saludó con cortesía. Vine a ver a Sir Duque y me encontré con la joven. Pero este es el tercer piso y la oficina de papá está en el cuarto piso. Oh, soy muy viejo, así que es difícil saber qué piso es este. Entonces, ¿descansar un poco? Leonia, que estaba guiando al marqués Pardus a la oficina, le dijo que descansara. Todavía no soy tan viejo. Después de Pardus, quien sonrió y respondió descaradamente, Leonia se dio cuenta de algo. Ese marqués también es algo. Leonia miró al marqués con los ojos entrecerrados. Marquís Pardus debe haber subido deliberadamente a una sala de estar del tercer piso para ver a Leonia. Al marqués no le importaba nada adivinar que Leonia estaría en esa sala. Sabía que el duque Boreotti invitó a la condesa Ero Bosderuni como maestra de etiqueta de Leonia a partir de hoy. Si se trata de información en la parte norte del imperio, estaba en la palma de la mano del marqués Pardus. No es difícil adivinar que la condesa se reunirá naturalmente con su exmarido, Artea, que vive allí y luchará contra él. Cuando eso sucedió, había una gran posibilidad de que la clase para la jovencita de duque no se llevara a cabo. Entonces, ¿a dónde irá el niño? Es una habitación que la gente usa en privado para relajarse solos después de un largo día, o una habitación utilizada por muchas personas pero no demasiado formal. Más tarde, razonó que una dama pequeña, pero joven, preferiría una sala de estar con mucha gente en lugar de su propia habitación. Después de razonar tan perfectamente, como si se estuviera dando un premio a sí mismo, le pidió a Leonia que lo llevara a la oficina. Inevitablemente, se le pidió a Leonia que fuera la guía. Ella va a ver a su padre también de todos modos. Desde que fuimos a la casa de Geralt, Paul estuvo ocupado sin parar. Era el padre más perezoso del mundo a principios del invierno cuando golpeó una ventisca, y ahora es el padre más ocupado del mundo. ¿Qué tan ocupado? En estos días, a menudo ni siquiera lo veía durante las comidas. Aún así, Cara y Connie dijeron que iba a ver a Leonia durmiendo en su habitación todos los días durante la noche. Un dulce con sabor a leche de fresa, que siempre estuvo en la mesa, fue la prueba. Por cierto, esta vez llamará a papá Sir Duque. Cuando vio al marqués por última vez en la casa de Geralt, él solo lo llamó Duque Paul. Esta era una razón oculta que Leonia no conocía. Porque había muchos ojos en ese momento en la fiesta del té, y ahora no hay ojos que lo vigilen. Por lo general, en un lugar lleno de gente, actuarían cerca el uno del otro y fingirían ser amistosos, pero en realidad, Pardus era todo lo contrario. Tuvo que hacer eso. Es un hecho que solo las dos partes y algunos nobles del norte originales saben que el marqués Pardus ha servido a la familia Boreotti durante mucho tiempo. Todavía se le conoce como el espía del emperador, que se adaptó superficialmente al norte. Para servir a Boreotti como una sombra, esto tenía que estar oculto.
Por lo tanto, en muchos lugares donde había mucha gente, a Pablo solo se le llamaba duque y mostraba un aspecto de la superioridad del emperador sobre él. Este hecho no fue revelado adecuadamente en el trabajo original. Como resultado, Leonía estaba perpleja porque no era fácil entender a Marquis Pardus. ¿Eh? En ese momento, los ojos de Leonía vieron dos cajas traídas por el marqués. Una era una caja tratada con suave terciopelo azul. Y la otra es... Crema Chokes Fluffy Cloud. Leonía murmuró como si estuviera poseída. En algún lugar de una caja familiar y colorida, había una caja de crema esponjosa de nube Chokes que Paul compraba a menudo. ¿Reconoces esto? El marqués Pardus volvió la cabeza. Leonía tembló los hombros como cuando se dobla el cuello de una muñeca. Luego, más tarde, se tapó la boca con las manos. Trató de no hablar con el marqués Pardus tanto como le fue posible, pero fracasó. Como leyendo los pensamientos de Leonía, Marquis Pardus levantó las comisuras de sus labios. Por otro lado, Leonía frunció los labios en secreto, descontenta. Papá también me lo compró. Cuando lo compró por primera vez, Leonía sufrió unos días las secuelas de los colmillos desbocados de la bestia, acostándose y sin siquiera comer. Paul también se olvidó del bollo de crema porque le importaba mucho más Leonía, pero lo volvió a comprar unos días después. En ese momento, los dos compartieron una comida amistosa frente a la chimenea. Paul se quejó de que no le gustó el sabor después de darle un bocado al bollo de crema, pero Leonía comió lo suficientemente delicioso como para comerse dos en el acto. Fluffy Cloud Chokes Cream era la merienda favorita de Leonía. ¿Sabes, princesa? El duque te quiere mucho. Eso es porque es la hija de mi papá. Leonía arrugó la nariz, diciendo que era obvio. ¿En realidad? Entonces, ¿hay otra razón? Eso es, no lo sé. Entonces vive sin saberlo para siempre. Leonía se movió de nuevo. Mi señora es muy madura. Soy un poco inteligente. Eres como un adulto que parece un niño. Así que para Marquis, eres como un abuelo. Tengo 3 nietos, así que soy abuelo. Más tarde, de alguna manera trata de averiguar más sobre Leonía, y Leonía usa su ingenio para no mostrar ninguna debilidad frente al marqués. Solo Meles, que la siguió en silencio, sintió que quería morir. Mientras tanto, han llegado a la oficina del 4º piso. Leonía, que es lista, llama a la puerta primero. Señorita. Pronto Lupe, quien apareció luego de abrir la puerta, preguntó asombrada. Marquis Pardus y Leonía estaban juntos. No, ¿qué hay de tus clases? Pronto, Lupe recobró el sentido después de mirar por primera vez a Leonía. Los profesores están peleando una pelea de pareja. Después de todo, ¿todavía están peleando? Lupe preguntó como se esperaba. La silla voló. Y la condesa Bosgruni venció al señor Artea con una taza. Por desgracia, Lupe, que tenía una idea aproximada de cuál era la situación, asintió con una sonrisa amarga. Luego se inclinó brevemente ante el marqués Pardus, que estaba junto a Leonía. Papá, ¿estás aquí? ¿Por qué estás tan flaco? ¿Comes bien? Todavía tengo tiempo para permitirme comer. Pero Lupe respondió con amargura, diciendo que pronto desaparecería. Alguien pensaría que me muero de hambre. De repente, Paul, que estaba detrás de Lupe, lo miró a un lado. Lupe salió a escondidas y Paul se agachó, sosteniendo a Leonía en sus brazos. ¿Cómo estuvo la clase? ¿De verdad estás preguntando sobre eso? Si haces eso, Leonía entrecerró los ojos, entonces realmente eres una mala persona. Paul besó la sien de Leonía en silencio con una risa frustrante. Estaba bastante feliz de escuchar la pelea de mi hija después de mucho tiempo. Llegas tarde. Luego fingió darse cuenta últimamente al marqués, quien miró a la pareja padre e hija con ojos misteriosos. Los miraba como si fuera un explorador que fue testigo de descubrimientos interesantes. Paul salió del pasillo, sosteniendo a Leonía con indiferencia, y Leonía, que estaba un poco avergonzada, se cubrió la cara con ambas manos. Oh, ¿no soy demasiado temprano? Entra y espera. Llevó a Leonía a la sala y le dio la espalda diciendo que volvería. Lupa. Marquis Pardus abrió la boca solo después de que la espalda de Paul desapareciera de su visión. Rezó fervientemente para que lo que vio no fuera mi sueño. Que Paul Boreotti actuó como una persona. Este fue un shock que golpearía la espalda de Marquis Pardus, que había estado tratando de saber muchas cosas hasta ahora. ¿Es ella realmente su hija? Lupa. No lo sé. Lupe se encogió de hombros. Lupe. La parte inferior del cuerpo del duque no está bajo mi autoridad. 7. Pardus. Eres muy similar a mí, eres bueno mintiendo. Entonces, el marqués Pardus entró en la oficina sin su amo.
Colocó las cajas que trajo sobre la mesa y se sentó cómodamente en una silla. Loupe le preguntó mientras servía el té. Loupe, usted mismo lo descubrirá muy pronto. Marquis Pardus fue sobresaliente en el sentido de que podría notar el pequeño detalle después. Loupe, hablas como si supieras algo. Mientras bebía el té servido por Loupe, Marquis Pardus se rió y se atragantó. Su bigote se sacudió ligeramente. Pardus. Ella debe ser la hija de la señora que murió el otro día. Los ojos de Loupe se abrieron ampliamente. Marquis Pardus, cuya apariencia era bastante divertida, dijo que su razonamiento lo sorprendería una vez más. De hecho, el marqués no tardó mucho en deducir. Pardus. Caballeros errantes no identificados, huyendo por amor, en un día de fuertes lluvias, lo cual era raro incluso en la parte norte del imperio, el carro cayó en el río pesado, y los cuerpos de los dos nunca fueron encontrados. Las fuertes lluvias habrían borrado todo rastro de los dos que habían huido. Pardus. Ya han pasado 10 años desde ese día, y si esas dos personas sobrevivieron y huyeron a salvo en ese momento, fue suficiente para que un niño se quedara atrás. Bueno, honestamente, pensé que se estaban ahogando. La cara de Marquis diciendo que era un poco sorprendente que sobrevivieran, seguía tan tranquila como antes. Loupe mira con asombro a su padre, quien identifica la identidad de Leonía de inmediato. Siempre vio a su padre desde este punto de vista, y después de recibirlo a menudo, volvió a encogerse de hombros como un niño pequeño. La cara de Loupe se puso roja. Pardus. ¿No lo sabías? Loupe. Ni siquiera conocía al duque. Loupe se excusó protegiendo a Paul, que no estaba allí. Pardus. No puedo evitarlo. El marqués, que bajó la taza de té, movió ligeramente los ojos. Loupe. Porque el duque odiaba a Lady y Regina. Pardus. Él no la odiaba. Loupe. La dama en mi cabeza era una mujer brillante. Su hijo menor miraba positivamente a Regina, pero el padre, Marquis Pardus, era todo lo contrario. Fue una de las pocas personas que vio a Regina negativamente. Más bien, como ella era una persona que no ayudaba a Boreotti, tenía una crítica fría y dura. Loupe. Padre vivirá para deshacerse de Lady y Regina. Leopardo. No. El marqués Pardus respondió con voz clara. Pardus. No muerdo la espalda del dueño. El difunto duque también renunció a Regina, quien se escapó por amor y huyó con un hombre que no estaba a la altura de su nivel y al que se oponían el duque y Paul también. Marquis Pardus tampoco tenía intención de perseguir al hombre sin cabeza. Más bien, se sintió cómodo por el hecho de que tal Boreotti desapareciera de su familia. A pesar de que fue una apreciación cruel, Regina era casi eso en sus ojos. Pardus. Pero Lady Leonía es muy interesante. Ganó peso en sus delgadas mejillas y sintió mucha estabilidad mental y física gracias al arduo trabajo del duque, haciendo que Leonía fuera lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera supiera que se parecía tanto a Paul. El precioso color negro de sus rasgos, los ojos arqueados y los labios rectos. Pardus. Ese rostro también es el rostro de... Además, parecen haber vivido toda su vida juntos y ella era incluso más madura que sus compañeros. Tan pronto como la gente vio a Leonía, se convencieron de que ella era la hija ilegítima de Paul. Marquis Pardus también sospechó eso incluso después de confirmar el secreto del nacimiento del niño. Pardus. Pero de todos modos, los rumores de que ella es la hija del duque serían mucho mejores para la dama. Lupa. Por supuesto. Paul entró por la puerta toscamente abierta. Marquis Pardus se puso de pie y trató de ser cortés, y Paul levantó la mano para detenerlo. Marquis se encogió de hombros y señaló a Loupe hacia la mesa. Pardus. He molestado a la joven. Paul. Ni siquiera sonaste sincero en absoluto. Pardus. He estado tratando de ser amable y comprar una crema Chokes de nube esponjosa. Leonía, que estaba atenta a él y no podía apartar los ojos de él, era todavía una niña pequeña. Cuando Paul lo supo, tomó la caja de crema esponjosa de nube Chokes de la mano del marqués cuando iba a recogerla. Pardus. Le compraré un refrigerio mejor la próxima vez. Pablo. No vengas más. Pardus. Debo observar bien a la próxima duquesa de Boreotti. Pablo. ¿Lo trajiste? Paul ignoró ligeramente la queja del marqués. Loupe, que esperaba a su lado, pronto abrió un cofre. Era otra caja que trajo el marqués Pardus. La secretaria, que quitó la tela de terciopelo que envolvía la superficie exterior, reveló un patrón de esculturas repetidas claras y oscuras. Cuando abrió la tapa de la caja, había 32 esculturas atrapadas dentro de un compartimento estrecho. Era un juego de ajedrez. Loupe sacó las 32 piezas de ajedrez.
De todas las minas del norte, son piezas de arte elaboradas con gemas preciosas. A diferencia del ajedrez común, tiene varios colores y formas de animales más diversas. Paul, parece que podría romperse fácilmente. Paul murmuró como si no fuera consciente del valor. En su mano había una pieza de ajedrez de caballos tallada en rubí rojo. Pardus. Es el valor de una mansión en un ajedrez. Paul, las gemas son ampliamente reconocidas en el norte. Pardus. Para ser precisos, Duque Boreotti, es el único en el mundo. Después de corregir el juego de ajedrez, las piezas se colocaron una por una en el tablero. Pardus. Recientemente me enteré de la situación en la parte norte y las condiciones comerciales del trigo. Pablo. Llegas demasiado tarde. Pardo. Lo siento. El tablero de ajedrez comenzó a hacer un ruido sordo. Paul. Debe haber habido una situación difícil. Pardus. Es un honor que lo entiendas. Paul tocó una pieza de ajedrez negra con forma de león con los dedos. Había un diamante negro en cantidades muy pequeñas que solo se puede extraer en el norte. Las piezas de ajedrez que se dividieron en dos piezas eran coloridas. Pero frente a Paul, son principalmente en blanco y negro, y frente al Marqués Pardus, había muchas piezas de ajedrez rojas y amarillas. Y al lado del asiento de Paul, una pieza de ajedrez azul estaba sola como un dragón extra. Leopardo. Conde Mereoga. Una pieza de ajedrez en el frente se movió. Era una pieza tallada en forma de camaleón. La partida de ajedrez entre Marquis Pardus y Paul ha comenzado. Pardus. Es un noble que emigró del centro. Hubo una gran reprimenda desde arriba después de la catástrofe de la condesa la semana pasada. Pidió una gran reparación al duque de Boreotti. Paul. Barón Gliese. Tut se movió otra pieza de ajedrez. Pardus. Es un nuevo aristócrata que acaba de ser coronado. Originario de una familia de comerciantes, su hija menor fue empleada como oficial administrativa y se le otorgó un título y un título nobiliario. El ex duque de Boreotti, su predecesor, tomó órdenes de la familia imperial y los aplicó. Los dos hablaban constantemente, moviendo sus respectivas piezas de ajedrez por turnos. Cada vez que se mueve un caballo de ajedrez negro, Paul hace una pregunta y Marquis Pardus responde a la pregunta, moviendo los caballos de ajedrez rojo y amarillo. Loupe tomó los caballos negros capturados por Marquis Pardus y los colocó en una caja separada. Toc, toc, toc. Solo por un segundo. En la oficina silenciosa, solo se escuchaba el movimiento de las piezas de ajedrez. Pablo. El conde de Tabano. Una pieza de ajedrez con una espeluznante figura parisina colocada ante el marqués. Pardus. Es un dolor de cabeza. La mano del marqués, que no estaba de humor para detenerse, vaciló. Pardus. Él es una familia migrante de larga data en el norte. Somos del sur. Aunque no tanto como la de nuestra familia, él también tiene historia. Uno es la facción del emperador hasta la médula. Ya has tenido suficiente de en la capital durante 3 años, así que lo conoces bien. Marquis Pardus se rió mientras estaba estupefacto, recordando los viejos tiempos. Por otro lado, la ceja plana de Paul se ha arqueado. Estaba tan molesto que quería poner la cabeza del conde Tabanus sobre la mesa parlamentaria en ese momento. Pardus. Él es el que quería elevar a la reina al asiento del gobierno. Por eso Paul ha estado entrando y saliendo del palacio durante los últimos 3 años mientras se alojaba en una mansión en la capital. Después de la muerte del emperador, el príncipe heredero hizo la repentina propuesta de coronación del nuevo emperador para el trono. A pesar de que la princesa heredera, que dio a luz a 2 niños, todavía está viva. Paul, con otros nobles del norte y del oeste que engendraron a la princesa heredera, permaneció en la capital hasta 3 años para presionar a la familia imperial para que evitara que se reunieran. Fue suficiente para sugerir que las noblezas orientales siempre fueron neutrales. Por supuesto, la parte sur de la familia del gobierno estaba a favor de la familia imperial. Fueron 3 años vergonzosos. Pensándolo bien, era la oscura historia del actual emperador, que permanecerá durante mucho tiempo en la historia del imperio. Al final, la princesa heredera se convirtió en emperatriz y el gobierno volvió a ser estable. Pablo. Lo que sea. Luego lo siguió el marqués Pardus, mirando el semblante de Paul. Siempre estaba tan disgustado cuando la capital y la familia imperial estaban involucradas en su conversación, por lo que era correcto pasar rápidamente al siguiente tema. Pardus. Desde entonces, el conde Tabano se ha estado quedando en su mansión en la capital. Estaba en el lado opuesto del duque, por lo que no vendría al norte por un tiempo, incluso él estaría asustado. Paul, Mereoga y Gliese enviaron hombres a la mansión de Tabano. Pardus.
El primer hijo de Tabano es el apoderado de la familia del conde. Al mismo tiempo, el marqués movió un caballo de ajedrez de cabra blanca. Pardus. Sí, corrió la parte superior. El conde Tabano manejó un negocio importante bastante grande, aprovechando sus conexiones en las regiones central y sur. Era la tercera escala más grande del norte. Paul entrecerró los ojos, casi cerrándolos. Paul, ¿cómo atraparon a los pequeños monstruos? La familia Tabano compra y vende hierbas medicinales nativas del norte y los accesorios de los monstruos asesinados por los caballeros Gladigo. Todo lo que venden tiene efectos poderosos. Si eso era así, el comportamiento de los monstruos, que el caballero general Mono estaba excepcionalmente molesto durante la última temporada de reproducción, se explicaba fácilmente. Ya tienen un ingrediente potente, por lo que habrían contratado a 2 o 3 magos para hacer la poción. Era muy fácil capturar a las crías que nacían para fomentar la propagación de los monstruos. Pardo. Entonces. Un lado de las cejas de Paul se elevó. Pardus. Me voy al oeste. Una pieza de ajedrez de cabra blanca que el marqués Pardus movió hace un tiempo. El color blanco simboliza el oeste, y la parte superior de la parte norte tuvo que moverse hacia el oeste para ir a la capital central. Había una gran zona montañosa entre la capital y el norte, por lo que el camino era empinado. Entonces, ¿quién podría ayudar a los oídos de Tabano? Paul torció la boca. La nobleza occidental estuvo involucrada aquí. Pardus. Tiene algunas orejas. El sonido de una risa sin alma se dispersó por el aire en una habitación tranquila. Pardus. Están buscando a su majestad. Fue un intento de construir una casa para la emperatriz Tigría, que era la hija menor del marqués Esperi, el dueño de Occidente. Al mismo tiempo, es mejor tocar la parte norte de la ciudad, que es una ciudad nevada. Paul. ¿Quién es la cabeza? Pardus. ¿No lo sabes? El marqués movió el caballo rojo. Era un cisne. Leopardo. Ayor. Vizconde Ayor. Paul. Era un nerd que se ganó su propio trabajo con un premio por una hija malvada. Pardus. La figura central reciente del sur es la familia Ayor. Paul. Mientras Marquis of Meridio gana dinero. Marquis Meridio era un antiguo señor del sur sobre un pequeño territorio. Paul. ¿No es el señor del sur ahora un viejo señor? Al final de la explicación del marqués Pardus, Paul recordó que Pavo era del sur. Llegó al norte después de admirar a los caballeros de Gladigo más fuertes del imperio, pero también lo ayudaron los cambios realizados en su ciudad natal. Pardus. Las ballenas están en el agua y los cisnes están en el agua. Las ballenas ni siquiera pueden subir a la superficie del cisne. Esto significaba que el vizconde de Ayor se hacía cargo del sur en nombre del marqués de Meridio.